Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos. Es nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala. Y tenemos aquí, hombre, un gran amigo, José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes, aquí estamos. Muy bien, me No, alegro muchísimo. Hoy iniciamos una nueva andadura porque hicimos un par de capítulos de presentación de tu libro. Este libro que tenemos aquí, que es una maravilla, como ya hemos dicho 20 veces, 18 de julio de 1936, Entre el mito y la realidad. Hemos presentado el libro y ahora vamos a entrar en materia. Pepe, hay una cosa muy importante en tu primer capítulo. Bueno, todos desvelan cosas que no sabíamos, pero este empieza fuerte. Vamos a ver, el primer capítulo de tu libro se llama La Revolución Ibérica y y la incógnita marroquí. Habíamos quedado en la introducción en que España se está preparando una revolución de corte soviética, marxista, leninista, inspirada desde la URSS. Habíamos quedado en que la URSS no era una unión de repúblicas socialistas soviéticas solo para la antigua Rusia, sino para el mundo entero. Y nos llevamos la gran sorpresa en tu libro, en el primer capítulo, nada más empezar, aparte de otras, de que parece ser que la URSS de entonces se sintió muy atraída por nuestra guerra de Marruecos. ¿Es esto cierto, Pepe? sí, bueno, es cierto porque ellos antes de constituirse la Unión Soviética, un año después, unos meses después de haberse constituido la Tercera Internacional, tuvieron una reunión de los países de Oriente en Bakú, exactamente. Todo esto estaba programado por la Tercera Internacional sobre la forma de abordar el problema o lo que ellos consideraban cómo luchar contra el colonialismo, ¿no? Y entonces, pues claro, lógicamente existía en España y en Francia teníamos el protectorado de Marruecos, lo que era el territorio marroquí, ahora actualmente Estado independiente. En aquella época nosotros lo estábamos protegiendo para favorecer su adaptación al nivel pues, europeo. Y eso fue Claro, lo que se firmó en el convenio, el Tratado de Algeciras de principios del siglo XX, por el cual España y Francia se encargaban de gestionar administrativamente una parte del territorio antiguo reino marroquí para favorecer su colonización y su evolución hacia el modelo europeo, como era la Europa de aquella época, ¿no? Entonces, lógicamente, esto desde el punto de vista de la metodología marxista-leninista, una vez que adquirieron el poder en Rusia, fundando después la Unión Soviética, era un punto fundamental para ellos, sobre todo porque en el continente africano no tenían ninguna posibilidad, no había movimientos de tipo socialista revolucionarios, no como ocurría en Europa o en América. En Estados Unidos hubo un partido comunista que era fuerte y lo mismo ocurría en América. Y en Asia también existió. De hecho, a finales de los años 20 es cuando comenzó la guerra revolucionaria de Mao, que se propagó hasta 1900, finales de los años claro, 40, ¿no? Entonces, claro. en África no existía esa posibilidad y, lógicamente, vieron que podía ser un buen punto penetrar en España por el protectorado de Marruecos, en Francia porque el Partido Comunista Francés tenía fuerza y además era el centro de la tercera, o sea, una delegación de la tercera internacional para el occidente europeo estaba radicado en la capital francesa, en París. Y después, por otro lado, también estaba el atractivo portugués. Portugal, que es un país pequeño, muy, 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 muy admirable al lado de España, hermano de España, y que formó en su época, pues, como tú sabes perfectamente, fuimos una unión desde la época, sobre todo, de los visigodos. Lo que fue la Hispania antigua, pues era la unión de España, de lo que hoy es España y Portugal, con capital en Toledo, ¿no? Después hubo, pues, aquella unión que se Claro, hizo en el siglo XVI con Felipe II y después su independencia a mediados del siglo XVII, ¿no? Pero claro. bueno, con Portugal y España siempre ha habido unos lazos extraordinarios. Es una gente fenomenal, quieren mucho a España, la mayoría de portugueses, y los que somos bastante, nos consideramos muy españoles, pues también queremos a los Claro, portugueses bien. También los quería en los años 30, lógicamente, el socialismo revolucionario, claro, que lo bueno que tenía Portugal en los años 30 y finales de los años 20 era un imperio colonial intacto, ¿eh? claro, Y lógicamente claro. eso era una perita, si fue una perita en dulce para los técnicos del comité de la Tercera Internacional poder, en cierta manera, desembarcar en el continente africano Claro. por Francia, Vale. perdona, Portugal. Además, Portugal, el régimen que tenía de Salazar era muy suave en aquella época,
y estaba sometido a fuertes revoluciones. Yo conozco el régimen, o sea, el régimen de Portugal, que nace en 1910, la República, con golpe de Estado también, o con un tipo de revolución, la Revolución de 1910. Ajá. Después se somete después, a finales de la década, a unas revoluciones de tipo monárquico, que incluso entran desde Galicia, de Mendes Norton y otras muy curiosas, que ya hablaremos más adelante de ello. Claro, Y después también, cuando se triunfa la revolución de 1926 con Gómez da Costa y se instaura el régimen después de Salazar con ocasión de la Constitución aprobación de 1963, pues era un régimen hasta 1963, aunque fuera una dictadura personal, una dictadura militar, era un régimen bastante suave y admitió, que es lo que comentamos en el capítulo al que tú me refieres, una serie de revoluciones, una en el 31 y varias en el 32, en la cual participó España, sobre todo el gobierno de izquierdas de Azaña, ayudando a los revolucionarios portugueses que querían derrocar al régimen militar del general, creo que era el general Carmona. Bueno, el golpe lo dio, el lanzamiento militar lo dio claro. el militar Gómez da Costa en 1926 y esto es lo que sucede, ¿no? Claro, lo que pasa, Pepe, es que, claro, la URSS evidentemente se va a expandir, pero se encuentra con que nosotros en nuestro protectorado tenemos aquí, lo vemos en una fotografía de las miles que hay, teníamos una guerra declarada por parte de los rifeños y demás. Y entonces hay una cosa que tú dices en tu libro que a mí me ha llamado muchísimo la atención porque me deja de verdad sorprendido, yo no tenía ni idea. O sea que resulta que entonces el cabecilla, bueno, cabecilla, había varios, pero este era el principal de esa guerra en Marruecos, este individuo, Abdelkrim, de alguna manera había estado financiado o ayudado, o estaba financiado, ayudado por Sí, esta sí. revolución. Estaba ayudado por esa revolución, fue ayudado por la Unión Soviética. Incluso en su estado mayor creo que tenía varios representantes militares soviéticos que le ayudaron, pues lógicamente, a dirigir Ah, las operaciones. Pero esto ya se puso de manifiesto en España. Yo creo que las revistas de tipo africano que había hasta los años 50, hasta la independencia, bueno, hasta que adquirieron su independencia en Marruecos, claro, pues se comentó y pues, aquellas revistas en las cuales escribía el general Díaz de Villegas, que pues es una persona sobresaliente dentro del pensamiento militar y como investigador, pues se refirieron a ello. Pero también, que es lo que comento en el libro, esto salió, tuvo su expresión más clara en la Cámara Legislativa francesa, ¿no? En el ya. año exactamente 25, yo creo que siendo el presidente del Consejo de Ministros, Paul Penlavé, se puso de manifiesto en Francia, en la Cámara Legislativa francesa, donde o sea, lo que originariamente venía de la Revolución Francesa, que eso ahí hay que tenerlo presente, el manifiesto de que de lo que estaba ocurriendo en Marruecos era una revolución que estaba financiada por el comunismo de la Unión Soviética, Joder. ¿no? Claro, claro, claro. O sea que entonces, de alguna manera, por supuesto, aquella revolución iba en serio, no solamente en la URSS, en Rusia, ya la URSS, Unión Soviética, sino que además se va expandiendo por el mundo. Esa campaña de Marruecos, esa guerra de Marruecos, entonces, de alguna forma también se vio impulsada por un agente extraño, extranjero, Sí, sí, como claro. es la URSS. Y Claro. los españoles del Partido Comunista y Partido Socialista también de alguna manera estaban ligados con ese apoyo. No, el Partido Comunista no, pero el Partido Socialista, perdón, no, pero el Partido Comunista en los años 20, en la época de Primo de Rivera, que estaba como ilegal, o sea, no estaba reconocido, sí, sí, sí. Hay varios momentos en los cuales incluso de altercados, incluso de sublevaciones, o de, mejor dicho, de movimientos sediciosos que trataron de impedir la marcha de soldados de reclutas a la guerra de Marruecos, ¿eh? Y Ya, hubo incluso algún procedimiento militar. Incluso se dictó una sentencia de muerte por un consejo sumarísimo y la persona fue indultada posteriormente, ¿eh? ya, ya, No se le pasó por las armas, pero sí hubo esos casos clarísimos en los años 20, eso está bastante claro. claro. Lo que ocurre es que el advenimiento de la época de Primo Rivera lo hizo muy bien el general Primo Rivera, y terminó con la guerra de Marruecos gracias al ejército español y sobre todo al Sí, proletariado español, que era el que formaba el legendario ejército de Marruecos. No eran los burgueses ni los reaccionarios los que formaban ese ejército, sino eran los proletariados, los hijos de los campesinos y de los obreros que no tenían dinero para, para no acudir ¿cómo se llama?, a sí, África, al y reclutamiento. lógicamente dirigidos por unos militares profesionales extraordinarios. Todos los militares de Marruecos que han sido denigrados fueron militares extraordinarios. El general Franco, el general Mola, Sanjurjo, que se le consideró como el héroe de Marruecos,
y claro, se le dio creo que 2 laureadas o una laureada por ese sentido. Incluso algunos combatientes republicanos del Ejército Rojo durante la Guerra Civil también habían combatido duramente en Marruecos. Es una guerra fabulosa que hizo muy bien el Ejército Español y curiosamente el gobierno este que tenemos, muy respetuoso con las efemérides de todo, de todos los movimientos sociales, se olvidó en el año 21 de conmemorar la guerra de Marruecos se inició y lo que pasó exactamente en toda esa claro, franja con el desastre de Anwar fue una vergüenza, ha sido una vergüenza desde el punto de vista militar, que nadie protestara, que no el gobierno español no recabara un homenaje a esos soldados que eran proletarios y que claro, formaron el ejército de Marruecos, que fue un ejército legendario. Lógicamente claro. no lo hacen por cuestiones ideológicas, porque ellos saben que los que protagonizaron el lanzamiento del 18 de julio de 1966 fue el ejército de África. Entonces, Claro. claro, esto a ellos es una especie de confrontación ideológica o sentimental que no pueden Claro, asumirlo. claro, Pero ha sido un error gravísimo y moral, sobre todo para los herederos de esa famosa, de los hijos y nietos y claro, bisnietos que combatieron en África, naturalmente. claro. Has dicho una cosa que a mí me ha llamado muchísimo de la atención y me has dejado impactado. Quisiera profundizar un poco sobre ella. Aquí la vemos. Estos son soldados españoles en Marruecos, en una posición cualquiera, como cientos que había. Claro, eran proletarios, eran hijos del pueblo español, eran gente humilde, era gente sencilla que es reclutada y va allí a luchar y pelea. Y entonces resulta que cuando está allí, aparte de por los oficiales y suboficiales, que son desde luego gente extraordinaria, pero ahí no llega esa revolución, ese veneno, esa toxicidad, sino que se dedican a defender a España. ¿Por qué después va a cambiar en estas mismas personas u otras, digamos, parecidas? Bueno, en primer lugar, por la introducción de la propaganda comunista, el informe Ah, fantástico que está en la causa general, pero que nadie lo ha leído, sobre un informe que hace el Ministerio de la Gobernación en el año 35, de 1935, analiza bien la cuestión y pone de manifiesto que se sometió a partir de ese momento a las tropas indígenas y a las tropas que estaban en África, pues una propaganda incluso criticando a España y a la necesidad de adquirir la nacionalidad, la independencia y liberación de Marruecos. Y esto lo tuvo muy claro la Tercera Internacional, ¿no? En el año 1935, en un informe de Dimitrov, después del Congreso, inmediatamente después de celebrarse el Congreso, creo que fue el séptimo Congreso de la Internacional Comunista que se celebró en Moscú, en el cual se sí, adoptó la táctica, la estrategia de los frentes populares, pues Dimitrov escribió un artículo en septiembre poniendo de manifiesto de que no se había ganado la revolución de Asturias, primeramente porque no se habían unido todas las fuerzas, ni socialistas, ni comunistas, ni anarquistas, y no se había tampoco pedido la liberación, no se había conseguido la liberación, la nacionalidad, se había dado la independencia al pueblo vasco y sí, al pueblo catalán, y tampoco se había luchado por la liberación del pueblo marroquí, ¿no? Entonces estaba ya, clarísimo que eso era la Tercera Internacional, lo tenía muy claro. Y en ese informe desconocido de la Policía Española de 1965 del Ministerio de Gobernación, se aprecia que recibía naturalmente incluso que la propaganda la venía de Amberes, venía de Hamburgo y venía de Astendard, que lo traía la Tercera Internacional, incluso desembarcando armas. ya, Estamos ya, hablando de armas incluso para los rifeños para los marroquíes rebeldes, que querían gozar de su independencia, hasta tal punto que hubo en el año 1932 un conato de alzamiento de sublevación en Bagtaza, que dependía de España, y que según la autoridad española estaba alentada por los tejemanejes comunistas, y después incluso en la plena Guerra Civil Española, en la zona del protectorado francés, en noviembre de sí, 1977, hubo también un alzamiento o una revolución sediciosa por parte de personas que se consideraban nacionalistas marroquíes, pero que, como demostró la prensa francesa, estaban alentados por el comunismo desde ya, siempre. Es decir, es una cosa que lo tenía muy claro Marruecos, lo tenía muy claro la Tercera Internacional, y en los documentos de la CIA, que son fundamentales en esta materia, en los cuales se ah, estudia el organigrama de la Tercera Internacional, ya se ve que a mediados de los años 20 ya habían nombrado un delegado para Marruecos, para representar a oh, Marruecos en la Tercera Internacional, un indígena. Vamos.
Sí, 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 sí. O sea que tenemos entonces, digamos, metido a una potencia extranjera en nuestros asuntos internos, en este caso la guerra de Marruecos, pero no deja de ser un asunto interno nuestro. Eso es una injerencia en el devenir de un Estado contrario, ¿no? Eso es Sí, un eso, serio, sobre ¿no? todo por la tercera internacional, que fue una cosa muy bien ideada por Lenin y por la Unión Soviética, posteriormente la utilizó muy bien. General Krivitsky puso de manifiesto que estaba muy bien ideada, aunque la Claro, utilizaba, era un instrumento de la política exterior de Stalin en su momento, lo utilizó muy bien para presionar, para crear alteraciones que después podrían beneficiar a la Unión Soviética, pero claro, no ha dejado de ser una especie de internacional, una cosa como si fuese una ONG, ¿no? sí, Pero en el fondo no lo era, era el que claro, ponía los fondos de ese movimiento, de ese organigrama que era extraordinario, era la Unión Soviética, incluso yo creo que los fondos venían de los sindicatos soviéticos y desde luego el presidente era un soviético, generalmente eran soviéticos hasta que cambiaron y pusieron en el 35, ya, 34 pusieron a Dimitrov, porque Dimitrov, que era búlgaro, hermano de un terrorista sí, terrible, que puso la famosa bomba en la Catedral de Sofía, que murieron cerca de 500 personas en los años 20, pues ese era el hermano de Dimitrov. Dimitrov, pues lógicamente fue a hacer unos trabajos de espía o de contraespionaje en la ya, Alemania nazi, lo atrapó la Gestapo y lo sometió a un procedimiento y salió ileso. Y claro, quedó, no salió ileso, vamos, no le pasó nada. sí, Entonces sí, salió como inocente el alemán, los tribunales de la Alemania nazi tuvieron que dejar a Dimitrov libre y entonces eso pues, fue muy importante para la Tercera Internacional y digamos así como que lo ficharon para ser el presidente de la Tercera Internacional en la época de la Guerra Civil ya, ya, ya. Española. Un buen elemento, pero claro, estamos hablando de la parte, vamos a decir, rusa soviética ya en realidad, pero tú en este primer capítulo empiezas a nombrar a este personaje, que luego se va a repetir muchas veces. ¿Qué me puedes decir con él para que nuestros seguidores empiecen a entender lo importante de este individuo español, cuyo nombre vas a dar tú enseguida, que seguro que lo conoces, no sé, mejor que a tu familia? Porque... Pues Álvaro del Valle era, yo Sí. creo que hijo de un general de la Guardia Civil, un Ah, coronel sí. o general de la Guardia Civil, era periodista, también era, las fuentes dicen que era incluso, tenía un doctorado en Derecho, pero era una persona que su cuñado, que lo conocía muy bien, Luis Araquistain, que también era del grupo de los asesores del Lago Caballero, publicó, y es una cosa que le queda, que Luis Araquistain lo dejó para la historia, cuando ya había perdido la guerra, escribió en un periódico norteamericano y se publicó en otro periódico norteamericano que era el Diario de La Habana, un periódico extraordinario, además era de españoles, y en mayo, un mes después de terminar la guerra civil, revelaba quién era Álvaro del Valle, que era una persona que siempre estuvo trabajando para el Partido Comunista, aunque era socialista, que Ya, fue la persona que en su casa de Madrid, entregó las juventudes socialistas que eran muy fuertes, pues yo creo que era el movimiento juvenil más fuerte de España, después estaba la Falange, que también era fuerte, pero las juventudes socialistas tenían más de 40 o 50 mil hombres y la mayoría armados, se los ya, entregó, fusionó con las juventudes socialistas y el pacto se hizo entre Vittorio Codovila, que era el agente de la Tercera Internacional en España, un argentino, y que después, pues murió ya, creo que fue por el año 70, y esta claro. persona y él y firmaron la entrega de las juventudes socialistas a las juventudes comunistas, unificándolas y quedando bajo la tutela de la Tercera Internacional. Y Ah, ahí también, ya, allí mismo se pactó que los jóvenes socialistas más entusiastas de la revolución marxista-leninista acudieran a Moscú y fue Codovila quien organizó el viaje de ciertas ya. personas a Moscú, como Santiago Carrillo, que llegó a Santiago Carrillo, que era socialista, Sí, a Moscú y quedó totalmente entusiasmado con la Unión Soviética, por el procedimiento, lo que era la Unión Soviética y el sistema suyo comunista, ¿no? Yo creo que fue claro, cuando claro. Carrillo se convirtió en comunista, aunque siempre ostentó hasta entrar a la guerra civil la presidencia de las Juventudes Socialistas Unificadas, que vienen de Claro. este hombre. Álvaro de Bayo era radicalísimo, una persona radical, ¿no? Y es responsable de la muerte de los descendientes yo creo que era el Ya. marqués o el duque de Veragua, que era descendiente directo de Colón, de Cristóbal Colón. Ah, Yo creo que el responsable de su asesinato fue este sí, hombre. Decirlo así de ya. claro, fue este hombre porque
se atrapó al director de la jefe de la Checa después de 2 años, después de la guerra, que había detenido al duque, al conde de Veragua, el marqués de Veragua, no sé si era marqués de Veragua, y confirmó a esta persona que si Álvarez del Valle le hubiera dicho que pusiese en libertad al marqués de Veragua, al Sí, descendiente de Cristóbal Colón, lo hubiera hecho, porque además fue el cuerpo diplomático sudamericano casi entero desde Holgado, que era chileno, un senador socialista, cuidado por el Instituto de Antofagasta, Triviño, el embajador de México, un hombre que había combatido en la revolución pues con Pancho Villa o con sí, aquellos revolucionarios mexicanos que pidieron que se respetase la vida del descendiente de Colón. Pues este hombre dijo ya, que que tú. no, que no. Y después fue el que creó la memoria histórica con Margarita Nelken, otra Claro, socialista revolucionaria. Todos estos son asesores de Largo Caballero. De claro, Largo Caballero. ya, Y son asesores de Largo Caballero y crean, tanto entre Margarita Nelken y Álvaro de crean la primera pues, introducción de la memoria histórica, es decir, hablar de los ejecutados, asesinados en el bando de Franco, pero olvidándose de lo que ellos hicieron, que ellos además claro. fueron autores, tanto Álvaro de Bayo, Margarita Nelken, y otro que también estuvo en la pomada fue el ministro de Gobernación, el responsable de los asesinatos de Paracuellos, que era socialista que venía de Zamora. Salazar o El Galán, Galán, exactamente. eso. De Ángel tenía muy poco, exactamente, era más por delante. Sí. Bueno, vamos a ir encontrando, como he dicho, sorpresas en tu libro. Estamos nada más que en el primer capítulo y ya llevamos muchas de ellas. La guerra de Marruecos habría sido menor, habría durado menos sin este apoyo de la URSS, de la revolución. ¿Tú qué opinas? No, hombre, no lo sé, porque yo no soy, eso tendréis que discutirlo los militares, ¿no? Que son los que esta materia sabéis sobre el tema, ¿no? Yo creo que hay un apoyo y que duró demasiado tiempo y que fue necesario una unión de dos fuerzas, de dos ejércitos, como era el francés y el español, para en el desembarco a partir del desembarco de Alhucemas derrotarlos, ¿no? Que Ah, además fue un éxito el desembarco de Alhucemas porque creo que fue el primer desembarco sí, marítimo sí, que tuvo éxito porque en la Primera Guerra Mundial en Turquía sí. Gallipoli En fracasó, Galípoli, ¿no? Y yo creo correcto. que fue una cosa extraordinaria en la que estuvo Franco naturalmente y creo que también estuvo Eisenhower, general Eisenhower, como observador, ¿no? Sí, sí. Era muy joven Los entonces. chicos de la memoria histórica deben pedir que, pues bueno, que quiten las, las Sí. condecoraciones a Eisenhower por haber acompañado a Franco en el Sí, desembarco es de verdad, sí, es Alhucemas. verdad. Sí. Creo que es No, no, además es muy importante porque Galípoli, que fue una idea, la idea general en Galípoli es de Churchill, que fue su primer gran fracaso, ya quedó sentenciado en aquel tiempo, España es el primero que consigue hacer uno realmente exitoso, que luego estudian los americanos a fondo para hacer el de Normandía. Todo. El de Normandía es a gran escala, pero sigue paso a paso lo que habían planeado los españoles, entre otras cosas, Franco, que además desembarca en primera línea con la Legión, o sea, no se quedó atrás, ¿no? Estamos entonces, volvemos a este problema que hemos visto. Si me Tenemos, permites, puedes tener razón, porque Abel Kring era una persona que era funcionario del Estado español. El Estado, a lo mejor tenemos que hacer dos programas de esto. El Estado español en África, el protectorado era una cosa muy curiosa, que no era igual que en España. Tenía un claro, régimen diferente, ¿no? Y entonces era una persona que formaba parte del funcionariado español o digamos colonial. Era una especie de abogado que trabajaba sí, para el Estado español, ¿no? Date cuenta que en el Estado marroquí, lo que era el protectorado, regían las leyes islámicas. ya, Regían las leyes islámicas. Se daba clase en árabe. Los niños recibían en árabe. Dicen, por ejemplo, estos inteligentes que hablan de la guerra civil que los idiomas regionales fueron sí, perseguidos durante la guerra en la época de Franco. Es otra falsedad. Porque en plena guerra civil hay disposiciones de que las lenguas en el protectorado sean en árabe, así como se estudia en las leyes árabes. claro, Y claro, claro. lógicamente los propios jueces y los militares tenían importancia, actuaban como jueces incluso de tipo civil y mercantil. Eso es cosa Claro, curiosísima de claro. Marruecos. El sistema del registro de la propiedad no era como el que existe en España actualmente. Seguía el sistema del Acta Torrens, típicamente australiano,
porque es el más propicio para situaciones extensas y desérticas, como hay en Australia, pues el que había en Marruecos. O sea, la Sí, labor de España y Marruecos fue extraordinaria lo que se hizo, sobre todo por el ejército español, por la Armada, fue extraordinario lo que se ha hecho y no se ha valorado en absoluto. Y claro, desde luego voy a decir, claro, el gobierno español se ha cubierto otra vez de barro, no haciendo ningún tipo de celebración o recordando claro. el centenario del comienzo de la guerra de Marruecos en 1921, aunque guerra siempre hubo, porque está lo del Barranco del Lobo de 1909, Sí, pero sí, cuando hubo esa guerra tan fuerte en 1921 hasta el 27 o 28, 29, pues claro. lógicamente eso. Claro. Bueno, Pepe, aparte que es un pozo de ciencia, porque ahora nos has dado una lección en 3 minutos sobre Marruecos, yo no tenía de eso de idea, pero a mí me recuerda una frase que me dijo un amigo hace mucho tiempo. Mira, me dijo, Paco, España cuando ha ido fuera ha ido a civilizar, no ha ido a colonizar. Colonizar lo han Sí, hecho ingleses, holandeses, belgas, con una serie de cosas que todos conocemos, franceses, pero España ha ido a civilizar, claro, llegar al protectorado de Marruecos y hacer lo que tú has dicho, que conserven su lengua, que conserven su religión, que conserven sus leyes, ¿tal? Es civilizar y no es aprovecharse, que es lo que significa colonizar, ¿no? Es y una... eso es una de las razones por las que cuando está ya el movimiento hay tantos voluntarios. Claro, amigo, visto, visto. Bueno, creo que incluso hubo una carta, yo tengo por ahí leída una carta del entonces dirigente de la Cábila de Beni Urriaguel, que es la de Adelcrim, estamos en el 36, que parece ser que le dirige una carta a Franco diciéndole que los moros irán allí a combatir porque van a combatir contra los indios. Entendiendo, ellos Sí, sí. entendían, claro, que los cristianos tenemos Dios, ellos tienen a Alá, que es Dios, o su Dios, pero que había unos Sí, que no tenían Dios y a esos había que eliminarlos porque esos son los infieles, ¿no? Entonces, una cosa tremenda. Se debió hacer muy bien entonces, Pepe, ¿tú qué opinas? sí, no, de hecho hay un discurso curioso que poca gente conoce de ¿cómo se llama? Sí, Del cuñado de Franco, se me ha olvidado ahora mismo, de Serrano Suñer, exactamente, de en el Carlos Luis 38 Núñez, en sí, sí, Ceuta, que habla de ese tema, de que sí, realmente se va a luchar por Dios y que el Islam es un Dios monoteísta, es una religión monoteísta, igual que la religión cristiana, y que lógicamente tienen que apoyar ese claro, lo que representa, ¿no? claro, Lo que claro, es una representa cosa Jesucristo. Y importante. además creo que es en el estadio de fútbol de Ceuta del año 38. Claro, claro, efectivamente, es una cosa importante. Entonces, se nos acaba el tiempo, como siempre, qué pena. Esto sí es posible que tengamos que dedicarle más tiempo porque el tema da para más, además es muy importante. Tu capítulo es mucho más extenso. Yo sigo diciendo que hay una cosa muy importante que es los libros hay que leerlos y hay que comprarlos y hay que leerlos porque siempre traen mucha más información de la que nosotros podemos dar aquí. Yo quisiera que me resumieras, Pepe, este primer capítulo en el que tú nos hablas, curiosamente, a mí me sorprendió muchísimo nada más empezar, de la Revolución Ibérica y la incógnita marroquí, todas estas cosas que hemos dicho, ¿cómo las sintetizarías en estos 3, 4 minutos que Bueno, nos... yo creo que se necesita otro capítulo. En este vamos a limitarlo prácticamente a Marruecos y después hablamos de Portugal, que también hay que hablar muchísimo sobre eso. Ah, muy bien, muy Bueno, bien. yo aquí podría decir simplemente que hay ese problema, que los militares lo toman en consideración, lo saben por su servicio de información, todos estos movimientos de tipo independentista o de nacionalidades, Claro, de nacionalismo que había en Marruecos. De hecho, una de las primeras barbaridades que comete, uno de los primeros delitos o barbaridades contra el derecho de gentes que se someten a la guerra civil es el bombardeo que se hace, yo creo que es sobre Tánger, me parece que es sobre Tánger, de los Tetuán, primeros días del alzamiento, en que se tira Tetuán, sobre unas bombas de Tetuán, exactamente, unas bombas contra el sí, barrio árabe sí, para tratar de soliviantar la población árabe contra el ejército que había tomado el poder en África, ¿no? Y que mueren, yo claro, creo, 15 personas, 15 marroquíes, entre ellos mujeres, ancianos y niños, ¿no? sí, Y que correcto, además creo que el visir tiene que hacer una declaración a favor del ejército español y como consecuencia de ello se le da la laureada, que yo creo que es la primera sí, laureada que se da en la guerra civil, la sí, de este representante del pueblo marroquí, ¿no? correcto, Creo que ellos intentaron este problema, esta posibilidad, y también eso es cierto, porque después en el año 37 Baraybar, que era otro socialista de la línea Caballero, que era el que dirigía el periódico, el semanario Claridad, que era el órgano de la UGT y de Largo Caballero, pues se encarga de tratar durante la guerra, se le encarga
tratar de crear una revolución en Marruecos claro, para, lógicamente, crear problemas en la retaguardia nacional. Fracasa, naturalmente fracasa, pero eso es así. Y ahí hubo una revolución, una vez pequeña, en el pueblo de Arcila, que es en lo que es en la costa atlántica de Marruecos, sí, al pie del Atlas, pues una ciudad de 15.000 o 20.000 habitantes, donde hubo un alzamiento después de que Franco tomase el poder en Marruecos, en el sí, Protectorado. Hubo una revolución, hay un alzamiento de regimiento y además tenían incluso preparado bombas en la carretera que va de Larache a Tánger, o sea, una cosa que está en la causa general también, en su momento de que, o sea, sí había gente que quería estas posibilidades, incluso parece ser que el centro de Melilla del Partido Comunista era muy fuerte, también en Larache. En el ya, año 34 el Tribunal Supremo no admite que el Partido Comunista de Marruecos sea legalizado como asociación política claro, y así ocurre. Es decir, había la posibilidad de Marruecos de prácticamente capturarla. Para la Tercera Internacional existió esa posibilidad, pero el ejército de Marruecos, que es un ejército legendario, que quede claro, claro, el ejército legendario lo sabía y lo conocía. Por eso incluso se intentó matar ahí, yo creo que en Marruecos se intentó matar a Yagüe, claro, gente con el Yagüe, y hay muchas cosas curiosas. Exactamente. ya. Pues nada, Pepe, se nos acaba el tiempo, ahora sí, de verdad. Encantado de ver, es interesantísimo, el libro lo tenemos aquí ahora en portada. Hemos visto el primer capítulo, hay mucho que decir. El siguiente vamos a profundizar sobre la Cominter, que ya está sonando, pero que es una cuestión muy importante porque ahí va a estar, entiendo yo, el foco de todo lo que va a venir después. Pepe, de verdad, muchísimas gracias y te emplazamos para la siguiente reunión, para la siguiente sesión, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias y saludos a todos. Venga, un abrazo muy fuerte.